Bueno, hoy quiero pedirle permiso, con todo respeto, a todos los amigos, compañeros mexicanos, porque voy a hablar de su país y voy a hablar desde un análisis muy modesto, hecho con mucho cariño, con mucho afecto, sobre quién pudiera ser y quién les conviene, a pesar de todas las controversias, que sea el próximo presidente de México. ¿Cómo me voy a meter en una cosa que no me corresponde? Yo hablo de un país continental, o sea, que toda Latinoamérica, todos los que hablamos español y que tengamos los mismos problemas, los mismos sueños y las mismas esperanzas, que tengamos una gran cultura nuestra y que México es la puerta de entrada para el continentalismo, por eso me tomo el atrevimiento, pero antes le pido permiso y disculpa si me meto en controversias. Y quiero empezar el video con una pregunta. ¿Podría ser un militar el próximo presidente de México? Van a temblar todos los políticos neoliberales. Inconcebible para ellos, porque se acabarían todas las posibles esperanzas que tengan del retornar. Y entonces la otra pregunta sería, ¿le conviene a México que continúe el propósito y el proyecto de Andrés Manuel López Obrador para confirmar y consolidar la cuarta transformación de ese gran país? ¿O conviene que llegue un político del cual puede ser arrebatado por un impulso organizado nacional e internacionalmente porque no convenga a determinados intereses que tienen un enorme poder de fuego en las comunicaciones? Los militares son una opción que México tiene latente y una gran referencia histórica. O sea, los grandes acontecimientos de México se han producido a través de grandes líderes de militares y los que hoy existen y sustentan la presencia en todo el accionar de México nos muestran la cohesión, el orden y la organización que tiene ese poder de las Fuerzas Armadas. Y claro, son unas Fuerzas Armadas que diríamos ejemplares en el continente, porque son capaces de resistir cualquier empellón por su capacidad organizativa y por su capacidad operativa en el terreno frente a los grandes desafíos que permanentemente ha tenido a lo largo de la historia. Ha habido naturalmente desvíos, porque han sido puestas al servicio de mezquinos intereses, como sucedió en todo el continente. Entonces tendríamos que juzgar a todos los militares que hicieron barbaridades. Pero nosotros, por encima de la calificación, tenemos que ver quiénes fueron y a qué intereses respondieron. Y no puede uno encuadrar a toda una organización, a toda una institución de las Fuerzas Armadas por un grupo de 20 o 30 individuos. Entonces, este análisis tiene que llevarnos a una conclusión de evaluar cuáles son las posibilidades, y no solo en México, sino en todo el continente. El poder político tomado o secuestrado por el poder liberal, económico y corrupto, pues no ha permitido que, bajo ningún punto de vista, las grandes democracias populares tengan influencia en la construcción de la administración del Estado. Se han utilizado para enriquecerse personalmente grupos, facciones, y han sumido en la pobreza de manera inconcebible a millones de personas, respondiendo a intereses mezquinos nacionales e internacionales. El futuro de México está preñado de amenazas, porque México es el primer país
que ha empezado una gran transformación radical. Y entonces las amenazas son permanentes y del lugar menos previsto. Entonces, la democracia, a pesar de haberse consolidado con Andrés Manuel López Obrador, pues no sé si es la garantía política para continuar con el propósito y desterrar de una vez y para siempre el mal endeble, profundo, que ha significado la corrupción y el desbande de todos los valores. O sea, se han tragado la cultura de un país maravilloso. Malos gobiernos, o sea, acaban de pasar casi 40 años de terribles desventuras. Y esas terribles desventuras se transformaron en un problema enorme que ha costado y le cuesta al gobierno, volcado en forma exponencial a resolver problemas, encaminar, ordenar, organizar. O sea, es difícil porque la corrupción ha sido tan intensa y tan profunda que destruyeron todas las instituciones del país y corrompieron todos los estrados de la sociedad. Entonces, ¿qué se rescata de todo lo que hay? Un grupo intelectual, moderno, dinámico y con propósitos dignos, está acompañando a López Obrador. Gobernadores de todo orden, políticos, intelectuales, gente con capacidades y con lucideces extraordinarias que están acompañando este gran proceso. Pero eso no significa la garantía, porque frente a López Obrador, él comanda un regimiento de profundidades insospechadas, indetenibles, que él maneja desde los estrados de la tribuna, el gobierno. O sea, la comunicación en sus manos es un potencial que no sé si otro de los políticos que pudieran ser los continuadores democráticamente hablando tendrían el valor y el peso incontenible de una comunicación activa para responder los ataques y acechanzas de toda una organización nacional e internacional. No se olvidemos nunca que hablamos de lo nacional y de lo internacional, porque no es un problema de México, o sea, y además no es la transformación de México. Nosotros cuando concebimos una idea y exponemos una opinión, estamos hablando del continente. Porque si no se salva el continente y se organiza y se estructura, cualquier país individualmente va a caer en las redes indefectiblemente del poder, de la corrupción y de todo lo que ha sido por 50, 60, 70 años, y nosotros lo hemos padecido, que ha sido el empellón de los privilegios que ha sostenido el imperio para dominar todos los países de nuestro continente. Entonces nosotros ahora tenemos que buscar la asociación, como ha logrado, como está logrando con plenitud Andrés Manuel, pero la seguridad de que ese proyecto continúe y se siga consolidando políticamente es un poco extraño, y los mexicanos generalmente deben coincidir conmigo, porque saben que en primer lugar el orden, el ordenamiento, la capacidad de disponer cuadros específicos para conducir y administrar determinados puntos. Por eso López Obrador lo sabe eso, no lo puede confesar públicamente, pero lo sabe. Él busca institucionalizar la fuerza legalmente, constitucionalmente, para enfrentar al enemigo, que no solamente es el narcotráfico, sino el crimen organizado, y sino el crimen organizado ideológicamente, porque contiene y mantiene en su poder un arma poderosísima que no ha podido ser detenida, que es el medio de comunicación masiva, o sea, la penetración de sus comunicadores, rentados por supuesto. Por lo tanto, no creo que hasta ahora se haya previsto que el poder militar pueda ingresar en el campo político,
hasta ahora ha sido un poder operativo de realizaciones. O sea, ha mostrado la responsabilidad de que cuando se le otorga una tarea, no solo que la cumplen, sino que la administran. O sea, ya tienen obras realizadas y están en plenitud desarrollando tareas en todos los frentes. O sea, desde combatir los sargazos en el Caribe mexicano, en el Caribe, hasta luchar contra los endebles males de los terremotos, de los desastres naturales, de las inundaciones, de la construcción de carreteras, caminos. O sea, manejan la tecnología, sus cuerpos de ingenieros con una maestría extraordinaria. Acaban de hacer una obra magistral que es el aeropuerto. Han participado y están participando en grandes represas, en grandes hidroeléctricas, en fin, están trabajando en lugares, construyendo cantidades de sucursales bancarias, construyendo cuarteles para la Guardia Nacional. O sea, no son 10 o 20, son miles, cientos, 300, 400, 500, 1000 cuarteles, 1000 bancos. O sea, están actuando y resolviendo con plenitud y con honestidad. O sea, ahí no hay corrupción y el control es serio. Ahora, se le ha dado el control de aduana. A mí se me escapan muchas cosas porque yo no estoy interiorizado de lo que está haciendo y de lo que posiblemente sean capaces de hacer. La pregunta sería naturalmente si tienen capacidad o tendrían, es de suponer que sí, en caso de tener un proyecto político para administrar el Estado y continuar con la transformación que requiere indefectiblemente continuar acrecentándola en México. Entonces, esa opción posiblemente muy pocos la tengan prevista, pero uno que es observador y que evalúa las posibilidades de los riesgos que tiene la política, pues amplía la visión para interiorizarse de las posibilidades. Por lo tanto, la apuesta para dejar a las Fuerzas Armadas en el poder es una apuesta temeraria. Es decir, los políticos no la van a querer aceptar y es natural. O sea, hay una cantidad de perspectivas de políticos con buena reputación y capacidades que serían idóneos para continuar la tarea. Pero la seguridad que nosotros consideramos que mentalmente es la mayor preocupación de López Obrador es que su proyecto no vaya a ser descabezado por un error de estrategia y sobre todo un error de estrategia con la democracia que al fin y al cabo la democracia es el poder más débil que tienen los pueblos y que tiene la propia democracia. Entonces yo creo que él va a buscar, y por eso ha sido muy cuidadoso en expresarlo, que quede garantizada la transformación. Y lo está demostrando cuando ha logrado, difícil la lucha, imposible prácticamente, conseguir las tres cuartas partes del Congreso que apruebe la continuidad de la marcha, la continuidad de la Guardia Nacional controlada por el ejército, controlada por la disciplina y el ordenamiento que tienen las Fuerzas Armadas. O sea, eso está hablándonos de un mensaje por elevación sobre el problema y el campo político que hasta ahora no hay ni siquiera aparentemente sospechas de que pudiese haber un ingreso de las Fuerzas Armadas en el gobierno de México. Sin embargo, no hay que dejarlo de lado y hay que tenerlo en consideración porque López Obrador es un hombre de grandes sorpresas y de grandes ideas. Por lo tanto, nuestro propósito es visualizar las posibilidades, pero también advertir, no todos los países o en todos los países del continente latinoamericano, las Fuerzas Armadas representan una garantía comprobada, como en el caso de México. En muchos lugares han defeccionado, han defraudado la confianza que se les otorgó y sí
son responsables de grandes desatinos ocurridos en distintos países que han abierto las puertas no solamente a la corrupción y al desenfado de las minorías selectas que se han enriquecido y han endeudado en nuestros países, sino que no son confiables porque han sido permanentemente presionadas por el poder internacional. O sea, han sido puestas al servicio de poderes internacionales inconfesables. Y han sido las fuerzas que se han prestado para oprimir a los pueblos, castigarlos, incluso hacer barbaries terribles como han hecho en varios países de toda Latinoamérica. Entonces, no es lo mismo hablar de militares o del poder militar o de la fuerza militar en determinados lugares que han sido puestas al servicio de purios intereses que hablar de una institución que busca renovarse, porque la muestra está palpable y determinada, que busca renovarse, que busca limpiar lo que penetró su frente interno y que se abre a la consideración pública y democrática de ventilar las cosas inconfesables que sucedieron. O sea, ellos tienen el cargo de algunas acusaciones que las Fuerzas Armadas valientemente en México pareciera que quieren limpiar definitivamente, pero sus capacidades operativas son, ya como hemos dicho, pues ilimitadas por el orden que manejan y la capacidad que tienen para operar en distintos terrenos. O sea, esa ingeniería es muy importante tenerla a favor de los intereses del Estado. Lo nuestro pretende ser una modesta incursión sobre las posibilidades. Nosotros estamos atentos a todo lo que está ocurriendo en el continente porque buscamos la solución a través de un proyecto continental. La solución individual nosotros hemos analizado y hemos visto por experiencia que va a ser muy imposible lograrla, e incluso aunque Estados Unidos deseara, si no hay una concientización y una preparación estratégica, no se va a poder llevar a cabo. O sea, porque una cosa es que buscar un desarrollo controlado y dirigenciado o dirigido por Estados Unidos es una cosa, y otra cosa es una asociación de conveniencias internacionales que protejan individualmente la soberanía de los países. O sea, que es muy importante ese instrumento, que es la soberanía, o sea, no la injerencia en las políticas internas, mucho menos monetaria y en la parte financiera. Entonces, la construcción de esa gran hermandad continental obedece a cosas de visualizar las cosas que se están dando o que se pudiesen dar. Entonces, esa parte es la tarea que los que modestamente estamos sobre la cresta de la ola debemos todos los días hacer un pasito hacia adelante. Pero también es justo destacar que México posee un plantel político con capacidades mostradas en la administración actual que no le va en merma para nada frente a cualquier proyecto de otro orden. O sea, si López Obrador decidiera continuar con la política en vez de utilizar la fuerza poderosa y el ordenamiento militar, pues cuenta con un equipo de excelencia, que hay más de 10 personalidades dentro del gobierno que tienen capacidades que han ya demostrado de realización, porque más que políticos, ahora se necesitan dos cosas fantásticas, no solamente en México, sino en todo el continente, que son capacidad de realización, o sea, de tener proyectos y llevarlos adelante, y de comunicar. Son dos poderes que no deben, bajo ningún punto de vista, faltar en cualquier líder político. Capacidad de realización, o sea, capacidad operativa, proyecto y comunicar. Entonces, si llegara México a tener un político que continúe el proyecto de la Cuarta Transformación y carece del mágico encanto y poder de la comunicación, tiene enemigos enfrente muy poderosos para enfrentar.
es factor requerible, imprescindible, disponer de que el que sea la cabeza del gobierno tenga un poder de comunicación excelente. Si dejaran, el próximo gobierno si dejara de comunicar a través de algo como las mañaneras o algo similar, sería dejar un espacio libre para que opere el enemigo impunemente. Y otra cosa es proyecto y realización. Una de las características más importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es sus proyectos. Él tuvo un proyecto de un gran cambio extraordinario y lo concibió o lo encuadró dentro de la cuarta transformación. Eso comprende todo lo que él está haciendo. Una obra ciclópea, monumental, pero contiene elementos muy importantes que no se van a poder dejar de lado en el próximo gobierno. Entonces, en el caso de que la continuidad fuera a través de la fuerza, el poder del grupo, de la corporación militar, que continuara el gobierno, es muy importante que ellos debieran tener la capacitación de excelencia de un líder que todavía no ha aparecido. O sea, sí se ve que hay gente que tiene mucha capacidad de comunicar, pero habrá que ver también dentro de los cuadros del ejército quiénes son los que pudieran ser ungidos por determinados factores que uno desconoce. Pero es muy importante marcar las pautas de lo que va a ser posiblemente el próximo gobierno del recambio, que estamos a 2 años, o sea, estamos ya prácticamente encima de la realidad. En cuanto a si el próximo gobierno de México desechara tener el control de la comunicación desde un estrado presidencial, va a ser difícil gobernar porque va a haber un resurgimiento del poder comunicacional del adversario o el enemigo. O sea, es muy importante saberlo. Por otro lado, nosotros entendemos que quizás estos análisis sean un poco prematuros, pero en política siempre hay que golpear adelante. O sea, es un terrible error ir detrás de los acontecimientos. En política hay que ir marcando huellas, dejando señales y despejando la incertidumbre. O sea, el pueblo tiene que sentirse confiado y debe sentirse asegurado. O sea, no se le puede entregar el poder que ha sido rescatado en una lucha intensa de años, así alegremente a cualquiera que no conoce de las luchas ni sabe la importancia que ellas tienen. Entonces, asegurarse el logro de sustentar nuevamente la disponibilidad de construir y de cambiar el destino de millones de personas, pues no se puede poner en riesgo. O sea, sería incluso inconfesable aceptar que se le va a entregar por simpatía o por el poder a alguien que a lo mejor no va a saber sustentarlo como realmente se requiere y necesita el pueblo de México. O sea, México es una presa muy preciada, o sea, es la llave del continente. Por eso nosotros apostamos a México y apostamos a López Obrador porque es un líder con una visión de futuro que muy pocos de nosotros hemos tenido la fortuna de tener en nuestros países. Ya hay otros trabajando, hay varios que yo no los estoy observando y que me encantan cómo hacen las cosas, y otros que todavía están en el siglo XIX. Pero es eso la parte nuestra, lo que tenemos nosotros que hacer. Yo creo que México tiene todas las posibilidades de que la cuarta transformación se consolide como un gran proyecto político que puede durar años, porque ha logrado el milagro de mantener una relación adulta con el imperio, con Estados Unidos en lo comercial, en las relaciones bilaterales, en fin, en una cantidad de cosas que siempre antes hubo desencuentros. O sea, la mecánica, la habilidad estratégica de comunicarse con Estados Unidos de López Obrador es una enseñanza. Y claro, todos los días hay que hacer cosas, pero el poder tiene que ser fuerte, no puede ser débil.
O sea, puede uno hablar palabras muy bonitas y todo, pero ser inflexible y no tener compromiso. Sobre todo el que va a liderar un proyecto político para reemplazar a una figura como López Obrador tiene que ser impoluto. O sea, no puede tener nada sucio ni turbio, porque se lo van a demoler en la oposición. Entonces, están en un lugar maravilloso. A mí me encantaría poder estar cerca para poder comprobar qué es lo que sigue. Mi modesta opinión, como les dije, respetando muy especial y con seriedad la independencia de México y ese pueblo que yo tanto admiro y tanto respeto, este ha sido solamente una sugerencia, una puesta en escena de una visión desde afuera, lo que vemos nosotros que quisiera que le pasara a México. México ha tenido grandes militares, sobre todo prácticamente el dueño de la transformación moderna, que fue Lázaro Cárdenas, o sea, una figura que emergió de la Revolución Mexicana. Y hubo otros militares importantes, y en la Revolución hubo de todo, pero Lázaro Cárdenas fue una exponencia de ese México que se representa a sí mismo, con ese vigor y ese sentimiento que realmente dejan huellas a través de la historia. Y Lázaro Cárdenas fue un gigante. Entonces, el ejército mexicano tiene mucho para ofrecernos todavía. En fin, te mando un abrazo enorme y ojalá que les haya gustado este punto de vista, nada más. Y si te parece, mañana nos volvemos a ver. A mí me encantaría volver a encontrarme contigo. Así que nos vemos mañana entonces.